¿Y si el mayor misterio de la antigua Mesopotamia no fuera lo que nos cuentan las tablillas de arcilla, sino lo que nunca escribieron? Durante 4000 años, los escritores sumerios lo escribieron todo. Reyes que empezaron a gobernar y reyes que perdieron el poder, inundaciones que subieron y bajaron, guerras libradas bajo una luna roja, incluso como Venus se movía por el cielo nocturno. Pero en las ruinas sagradas de Nippur, donde el patio de Enlil una vez se estremeció con canciones y el humo de las ofrendas se elevó al cielo, hay silencio. Ninguna tablilla lo explica. Los ladrillos de barro rotos recuerdan ceremonias. La tierra aún tiene las cenizas de los sacrificios. Pero en ninguna parte, entre miles de piezas de arcilla, hay una sola línea que diga que los Anunnaki se fueron. No se van con celebración. No desaparecen con una advertencia. Simplemente dejan de aparecer. Su ausencia no es un momento en la historia sumeria. Es un espacio vacío, enorme, hecho a propósito, y que aún espera ser comprendido. Así que antes de adentrarte demasiado en este misterio, tómate un momento para darle a me gusta a este video y suscribirte al canal, pero solo si de verdad disfrutas del tipo de historias que se mueven entre templos olvidados y recuerdos que se desvanecen. Y si todavía me sigues, cuéntame en los comentarios desde donde me escuchas y qué hora es allí. Me gustaría imaginar que esta pregunta resonara en diferentes zonas horarias de la misma manera que los nombres de los Anunnaki resonaron en las ciudades antiguas. La historia no comienza con un final, sino con algo que falta. En los siglos XIX y XX, científicos que trabajaban en el sur de Irak, en Uruk, Nippur, Lagasikis, desenterraron algo asombroso. Tablillas tras tablillas apiladas como los pensamientos congelados de toda una civilización. Estaban escritas en cuneiforme, el primer sistema de escritura del mundo, y ya eran avanzadas cuando aparecieron en la historia. Nada de simples arañazos, nada de símbolos inciertos. Los sumerios escribieron sobre su mundo con exactitud. Listas de reyes, inventarios de ciudades, cantos a los dioses, observaciones estelares, códigos legales, y entretejido en cientos de estos textos había un nombre que interesaría a los eruditos durante siglos: Anunnaki, los grandes dioses, el consejo del cielo, los decisores del destino. Pero esto es lo que debería preocuparte. Al examinar tablilla tras tablilla en colecciones de museos, bajo la luz fría, tras un cristal protector, encontrarás a los Anunnaki por todas partes en el pensamiento mesopotámico temprano. Juzgan, bendicen, asignan destinos a reyes y ciudades, y luego, lentamente, a lo largo de siglos de registros, aparecen cada vez menos. Aparecen menos en las canciones reales. Sus nombres se desvanecen de los textos ceremoniales. Los templos caen en silencio. Sin embargo, en ninguna parte, ni en un solo escrito sumerio, acadio, babilónico o asirio, ningún escritor registra: hoy, los Anunnaki ascendieron a las estrellas y dejaron atrás la tierra. No hay despedida, ni escena cósmica de partida, ni anuncio final. Los académicos han lidiado durante mucho tiempo con este silencio. La historia prefiere finales claros, especialmente para seres que una vez controlaron la comprensión del espacio de toda una cultura. Pero los Anunnaki complican esa expectativa. No se desvanecen en un desastre. No suben a carros celestiales en el cielo nocturno. En cambio, parecen disolverse como un nombre susurrado a lo largo de demasiadas generaciones, perdiendo lentamente su forma hasta que nadie recuerda por qué una vez lo pronunciaron con asombro. Las historias modernas de Internet han llenado este espacio vacío con conjeturas. Los videos de YouTube afirman que eran extraterrestres que regresaron a Nibiru. Los pensadores marginales sugieren que huyeron de un desastre inminente. Los partidarios de los antiguos astronautas imaginan puertos espaciales ocultos bajo sigurats. Pero la arcilla en sí misma cuenta una historia diferente, una más sutil, más humana y quizás más inquietante que los cuentos de escape espacial. Imagine sostener una de estas tablillas en sus manos. Es más pequeño de lo que cabría esperar, cabe en la palma de la mano, y su superficie está cubierta de marcas en forma de cuña que aún conservan la presión de una pluma de caña de hace 4000 años. No se trata de un símbolo preservado en arcilla. Se trata de papeleo, horarios de ceremonias, árboles genealógicos divinos. Enki y el orden mundial menciona a los Anunnaki como un consejo con funciones espaciales específicas. El descenso de Inanna al inframundo sitúa a 7 Anunnaki como jueces en el reino de los muertos. Las primeras canciones sumerias los describen como los 50 grandes dioses, hijos de An, el Padre del Cielo, una asamblea divina que forjaba destinos y mantenía el orden cósmico.
No se les describía como viajeros de más allá de las estrellas. No se les mostraba con trajes metálicos ni máquinas voladoras. Eran los dioses del rango, el poder y la ley sagrada, tan profundamente arraigados en la cosmovisión sumeria que vivir en una ciudad sumeria era vivir bajo la vigilancia de los Anunnaki. Cada sigurat era un punto de encuentro entre su reino y el nuestro. Cada rey gobernaba según sus órdenes. Cada ofrenda alimentaba su presencia en el mundo. Y entonces algo ocurrió. No un solo momento terrible, sino un lento cambio que se produjo a lo largo de 2000 años. Cuando Sargón de Akkad unificó las ciudades-estado sumerias alrededor del 2300 A.C., los Anunnaki comenzaron a cambiar. Los escritores acadios aún escribían sus nombres, pero ahora como parte de un orden divino mayor. An se convirtió en Anu, Inanna en Istar, y los Anunnaki, aunque aún respetados, ya no eran el poder supremo. Para cuando Babilonia ascendió y Marduk fue elevado a rey de los dioses en el Enuma Elish, los Anunnaki se habían convertido en el consejo divino de Marduk. Poderosos, sí, pero secundarios, invocados, no supremos. Para el período neoasirio, el término Anunnaki apenas aparece en los escritos reales. A finales de la época babilónica, los antiguos nombres son fantasmas mencionados en listas académicas y tradiciones sacerdotales, pero ya no están vivos en el culto popular. Los templos que una vez resonaron con sus canciones permanecieron vacíos. Las ceremonias que mantenían su presencia cesaron. Y a medida que nuevas religiones se extendieron por el antiguo Oriente Próximo, el zoroastrismo reformuló a los antiguos dioses como demonios. El judaísmo absorbió la imaginería del consejo divino mientras condenaba los ídolos falsos, el cristianismo declaró derrotados a los dioses de Babilonia, los Anunnaki no fueron destruidos. Fueron olvidados. ¿Cómo desaparece un dios? No por huir, sino por no tener a nadie que lo pronuncie. No por abandonar el mundo, sino por el mundo abandonando las condiciones que hicieron real a Dios en el pensamiento humano. Algunos investigadores señalan los cambios graduales en la religión política. Otros señalan el auge de la creencia en un solo Dios y su necesidad de eliminar las estructuras divinas rivales. Algunos estudiosos incluso rastrean tenues ecos del culto Anunnaki que perduró hasta la época medieval. Cultos lunares se narran, lamentos ceremoniales por Tamuz que continuaron en comunidades aisladas. Pero la verdad permanece, en algún momento, el último sacerdote abandonó el último templo y nadie notó que el mundo había cambiado. En el Louvre, hay un mojón del período casita cubierto de símbolos divinos, estrellas, lunas crecientes y animales estilizados que representan dioses. Entre ellos, una hilera de 7 pequeñas figuras, los 7 jueces del inframundo, antaño llamados Anunnaki. Son casi demasiado pequeños para ser percibidos ahora, rodeados por deidades más grandes e importantes. Es una silenciosa confesión visual de su descenso de rango, de gobernantes cósmicos a figuras secundarias en un panteón ajeno. A veces, al observar estos objetos con atención, aún se pueden ver las marcas donde se resbaló una pluma, donde un escritor corrigió un letrero, donde la arcilla se agrietó antes de secarse. Estos no son productos de visitantes extraterrestres ni superhombres desaparecidos. Son los registros de seres humanos que intentan comprender fuerzas superiores a ellos mismos, fuerzas que nombraron, honraron y, finalmente, superaron. El silencio en los textos no es el silencio de seres que volaron. Es el silencio de una civilización que dejó de necesitar a esos dioses particulares para explicar el cosmos. Por la noche, en los almacenes de museos de todo el mundo, miles de estas tablillas reposan en la oscuridad, fragmentos de canciones, registros comerciales, listas de reyes y oraciones a dioses cuyos nombres ahora solo leen los eruditos. Y si escuchas atentamente ese silencio, te das cuenta de que no está vacío. Está lleno de cambios, lleno de lento y seguro proceso mediante el cual el pensamiento humano reconfigura lo sagrado. Creemos estar buscando el lugar al que fueron los Anunnaki. Pero quizás en realidad nos preguntemos, ¿cómo se van los dioses si nunca estuvieron separados de nosotros? Si las tablillas sumerias no registran la salida de los Anunnaki de la Tierra, ¿qué dicen realmente sobre quiénes eran los Anunnaki? ¿Y qué revela eso sobre cómo desaparecen los dioses? Para comprender qué le sucedió a los Anunnaki, primero hay que adentrarse en el mundo que los creó, no como leyenda, sino como realidad comprobada. Imagínate en la cámara de un escriba en la antigua Nippur, alrededor del 2400 A.C. La habitación es pequeña, con paredes de arcilla y ventanas estrechas que dejan entrar la luz oblicua de la tarde. Sobre una mesa baja, frente a ti,
Se encuentran tablillas nuevas, aún húmedas, esperando la pluma de caña que reposa junto a ellas. En vasijas de barro a lo largo de la pared se encuentran los registros que debes copiar y conservar, listas de dioses, horarios de ofrendas, cánticos para las ceremonias del templo. Esto no es una obra mística. Esto es papeleo. Los dioses deben ser nombrados en el orden correcto. Sus cuotas de ovejas sacrificadas deben ser calculadas. Sus árboles genealógicos deben mantenerse precisos para que los sacerdotes sepan a qué Dios acudir para cada petición. Alcanzas una de las tablillas más antiguas, su superficie ya endurecida por décadas de almacenamiento. Tu dedo traza las marcas en forma de cuña. Y allí, presionados en la arcilla con la misma exactitud cuidadosa que un registro de impuestos, los encuentras. Anunnaki, los grandes dioses, 50 en número, hijos de An el Padre del Cielo, no visitantes, no viajeros de planetas distantes, gobernantes divinos nativos del cosmos como lo entendían los sumerios. Aquí es donde comienza la confusión moderna y donde la antigua claridad aún espera ser recuperada. En los primeros textos sumerios, los Anunnaki nunca son descritos como seres que vinieron de otro lugar. Simplemente son, como son las montañas, como son el Tigris y el Éufrates. Pertenecen al orden divino que precede a la memoria humana. El debate entre el invierno y el verano, una de las composiciones narrativas más antiguas que se conservan, los menciona como testigos y jueces de disputas cósmicas. Las instrucciones de Suruppak, posiblemente el texto de sabiduría más antiguo que conservamos, los menciona como las autoridades que determinan el destino de las ciudades. Están entretejidos en el lenguaje mismo del poder, la justicia y el orden sagrado. Pero es en el mito de Enki y el orden mundial donde su naturaleza se hace más evidente. En este texto, el dios Enki viaja por el mundo asignando tareas a diversos dioses, poniendo a cada uno a cargo de fuerzas naturales, oficios o regiones específicas. Los Anunnaki aparecen como el gran consejo que debe aprobar estos acuerdos. No son obreros ni ingenieros. Son legisladores de la ley cósmica. Cuando Enki anuncia que la diosa Nance supervisará los peces y las aves acuáticas o que Nisaba gobernará la escritura y las artes de la escritura, lo hace con el permiso de los Anunnaki, ya que son la asamblea que otorga a los mandatos divinos su fuerza vinculante. Piénsenlos menos como astronautas y más como una corte suprema, un senado celestial cuyas decisiones repercuten en la escala de los dioses y en el mundo humano. Su poder emana de su ascendencia. Se les llama hijos de An, el dios del cielo distante cuyo nombre significa literalmente cielo. En la concepción sumeria del espacio, An habita en el reino más elevado del universo, muy por encima de la tierra. Bajo él se encuentran grandes dioses como Enlil, señor del viento y la tierra, Enki, señor de la sabiduría y el agua dulce, e Inanna, diosa del amor, la guerra y la estrella de la mañana. Y rodeando a estas grandes potencias se encuentran los Anunnaki, el consejo más amplio de dioses supremos que, reunidos, ordenan lo que debe ser. Las canciones antiguas dejan clara esta estructura. Un canto de alabanza a la ciudad de Nippur, donde se alzaba el gran templo de Enlil, describe a los Anunnaki reunidos allí para determinar destinos. Otra canción se dirige a ellos como los grandes príncipes que se atienen a los planes divinos y guardan los mandatos del cielo y la tierra. Estos no son visitantes extraterrestres que estudian la civilización humana. Son los dioses de la civilización. Las autoridades sagradas que hacen que la realeza sea justa, santifican los templos y mantienen el orden cósmico que permite que los cultivos crezcan y los ríos fluyan en el momento oportuno. Esto es lo que no se les describe, vistiendo ropas extrañas, pilotando naves, trabajando con metales para tecnología avanzada o descendiendo de las estrellas como lo imaginan las historias modernas de ovnis. Cuando los textos sumerios describen a seres divinos que vienen a la tierra, utilizan el lenguaje de la teofanía, dioses que aparecen en visiones, entran en estatuas de culto durante ceremonias o descienden por portales sagrados como las cimas de los zigurats. Los cielos en los que viven no son el espacio exterior. Son la dimensión divina que corre paralela a la terrenal, accesible a través de edificios sagrados y ceremonias. Esto importa más de lo que parece. Cuando imponemos el pensamiento espacial moderno a los textos antiguos, interpretando, descendido del cielo, como, llegado de otro planeta, perdemos lo que los textos realmente revelan. Los sumerios no concebían el cielo como un espacio vacío lleno de soles distantes. Lo entendían como reinos estratificados, el cielo visible donde vuelan las aves, el reino superior donde se forman las tormentas y, más allá, la esfera divina donde viven los dioses. Decir que los Anunnaki eran del cielo significaba que pertenecían a ese orden sagrado,
el reino inmutable de la ley divina que estructura el caos de la vida terrenal. Su conexión con las ciudades humanas era estrecha, real y completamente dependiente del mantenimiento de las ceremonias. Cada ciudad-estado sumeria tenía su dios patrón, Enlil en Nippur, Inanna en Uruk, Enki en Eridu, Nanna en Ur. Pero tras estos dioses mayores se encontraba el consejo más amplio de los Anunnaki, convocado durante las ceremonias reales, consultado durante las decisiones importantes y honrado en los festivales que marcaban el ritmo del año agrícola. El sigurat de cada ciudad se llamaba Ekur, una casa de montaña, una montaña sagrada artificial donde se unían el cielo y la tierra. En la cima se alzaba un pequeño santuario donde el dios podía descender para recibir ofrendas y reunirse con los sacerdotes. Imaginen estar al pie del sigurat, con sus capas de adobe elevándose en 3 enormes plataformas hacia el cielo. Los peregrinos suben la larga escalera cargando pan, cerveza e incienso. En la cima, los sacerdotes realizan la ceremonia diaria de alimentar al dios, preparar la comida ante la estatua de culto, cambiarle la ropa y quemar madera perfumada. Esto no es superstición. Es una tecnología de otro tipo, la tecnología de la presencia, el sistema cuidadosamente conservado que mantiene el orden divino conectado con los asuntos humanos. Mientras las ceremonias continúen, los dioses permanecerán. Mientras los dioses permanezcan, el mundo se mantendrá unido. El papel de los Anunnaki en este sistema era fundamental, pero generalmente invisible. No eran los dioses a los que se rezaba por una buena cosecha o la victoria en la batalla. Eran el marco cósmico que daba sentido a esas oraciones. Eran la asamblea que otorgaba poder a los dioses patronos. Eran los testigos cuando los reyes reclamaban su derecho divino. En términos legales, eran la Corte de Apelaciones Suprema, la autoridad suprema. Pero si se lee con atención la literatura sumeria temprana, se empieza a notar algo. Los Anunnaki están en todas partes y en ninguna. Se les invoca constantemente, pero rara vez se les individualiza. Conocemos los nombres y las historias de Enlil, Inanna, Enki y docenas de otros dioses con gran detalle. Pero los Anunnaki, a pesar de su poder supremo, siguen siendo extrañamente colectivos, un consejo, una asamblea, un grupo que funciona como una sola fuerza. Es como si representaran algo más abstracto que la personalidad, el principio del orden divino mismo, la estructura que mantiene unido al panteón. Y esa abstracción cobraría importancia más adelante. Porque cuando los imperios surgieron y el poder político cambió, cuando los nuevos reyes necesitaron remodelar las escalas divinas para que coincidieran con sus ambiciones terrenales, la propia abstracción de los Anunnaki los debilitó. Dioses con nombres, historias y templos podían contraatacar, por así decirlo. Sus sacerdotes podían resistir. Sus ciudades podían protestar. Pero un consejo, una autoridad colectiva sin rostro único, podía reorganizarse discretamente, rebajarse de rango, reasignarse. Esto nos lleva a la pregunta que ronda esta historia. Si los Anunnaki comienzan como el Consejo Supremo del Cielo, testigos inmutables del orden cósmico, ¿cómo empiezan a cambiar? ¿En qué momento de la larga historia mesopotámica los vemos alejarse por primera vez de sus roles originales? ¿Y qué fuerzas fueron lo suficientemente poderosas como para cambiar a seres descritos como el fundamento de la ley divina misma? Mientras tanto, mientras los escritores de Nippur aún imprimían cuidadosamente los nombres de los Anunnaki en arcilla húmeda, algo se movía en la tierra, algo que eventualmente alteraría los cielos mismos. Alrededor del 2334 a.C., ejércitos comenzaron a avanzar por el sur de Mesopotamia bajo el mando de un hombre llamado Sargón. No era sumerio. Hablaba acadio, una lengua semítica completamente diferente de la sumeria. Él vino del norte, de una ciudad llamada Akkad cuya ubicación exacta aún no hemos encontrado. Y en una sola generación, hizo lo que ningún rey sumerio había logrado, unió las ciudades-estado independientes de Same bajo un gobierno central, creando lo que muchos historiadores consideran el primer imperio verdadero del mundo. Esta no fue solo una revolución política. Fue religiosa. Cuando los escritores de Sargón comenzaron a mantener registros, escribieron en acadio usando la misma escritura cuneiforme que los sumerios habían inventado. Copiaron los sistemas comerciales sumerios, las tradiciones legales sumerias y, crucialmente, los dioses sumerios. Pero no solo los copiaron. Los tradujeron, los adaptaron, los remodelaron para encajar en una nueva identidad imperial. El dios del cielo An se convirtió en Anu. La diosa Inanna, feroz patrona de Uruk, se convirtió en Istar. Enki, el astuto dios del agua, ahora se llamaba Ea. Los nombres cambiaron,
pero también cambió algo más sutil. Las relaciones entre estos dioses comenzaron a cambiar para reflejar el nuevo orden político, y los Anunnaki permanecieron, pero su papel comenzó a difuminarse. En los escritos reales acádicos, los reyes aún invocan a los Anunnaki cuando reclaman autoridad divina. Pero ahora aparecían menos como el Consejo Supremo y más como parte de una categoría más amplia y menos definida de grandes dioses. La nítida estructura constitucional, la Asamblea Divina que gobernaba los destinos, comenzó a suavizarse hasta convertirse en algo más flexible, más fácil de reorganizar. Este fue el comienzo de un patrón que se repetiría durante los siguientes 1000 años. Cuando el poder terrenal se unió, también lo hizo el poder celestial. Y las antiguas estructuras de consejo diseñadas para un mundo de ciudades-estado independientes, cada una con su propio dios patrón, comenzaron a sentirse obsoletas. El imperio acadio en sí no duró mucho, apenas 2 siglos antes de desmoronarse bajo invasiones externas y tensiones internas. Las ciudades sumerias recuperaron brevemente su independencia durante lo que los historiadores llaman el periodo de la Tercera Dinastía. Y durante un tiempo, el antiguo orden pareció restaurado. Se reconstruyeron templos. Florecieron los cantos a los dioses tradicionales. Los Anunnaki reaparecieron en su forma familiar, testigos de coronaciones reales y jueces de la ley divina. Pero el ejemplo estaba dado. Los imperios ahora eran posibles. Y el siguiente transformaría el mundo divino de forma más drástica que la que Sargón jamás hizo. En 1792 a.C., un rey llamado Hammurabi ascendió al trono de Babilonia, en aquel entonces una de las muchas potencias mesopotámicas rivales. Mediante conquistas militares, maniobras diplomáticas y 43 años de expansión implacable, transformó a Babilonia, de una ciudad menor, en la fuerza dominante del sur de Mesopotamia. Y con el ascenso de Babilonia, también lo hizo su dios patrón, Marduk. Antes de Hammurabi, Marduk era un dios respetable, pero de segunda categoría. Era hijo de Ea, vinculado con el agua, las plantas y la justicia. Importante, pero lejos de ser la autoridad cósmica suprema. Después de Hammurabi, Marduk sería reimaginado como el rey de todos los dioses, el héroe que salvó la creación misma, el dios cuya voluntad se impuso a cualquier otro poder divino. Esto no se logró solo mediante la conquista. Requirió una obra maestra religiosa. El Enuma Elish, cuando en lo alto, a menudo se considera la historia babilónica de la creación. Pero esa descripción pierde su verdadera función. Es un documento político, una justificación de la supremacía de Marduk escrita en el lenguaje del mito. La historia es la siguiente: en el principio, los dioses antiguos existían en aguas caóticas. Los dioses jóvenes, incluyendo a Ea, se inquietan y alborotan, perturbando a la generación anterior. Estalla una guerra cósmica. La antigua diosa Tiamat, encarnación del mar salado, crea monstruos para destruir a los dioses jóvenes. El consejo divino entra en pánico. Ninguno de los dioses superiores tradicionales, ni Anu ni Enlil, puede derrotarla. Entonces Marduk da un paso al frente. Es joven, poderoso, brillante. Ofrece luchar contra Tiamat con una condición: si gana, se convierte en el gobernante supremo de los dioses. La asamblea accede. Marduk mata a Tiamat, divide su cuerpo por la mitad para crear el cielo y la tierra, organiza el cosmos y establece el orden del universo. Los demás dioses construyen Babilonia como su ciudad sagrada y su templo, Esagila, como el centro del mundo. Y entonces, en el momento crítico de nuestra historia, Marduk reorganiza la escala divina. El Enuma Elish describe el momento con claridad. Tras la victoria de Marduk, todos los Anunnaki se inclinan ante él. Lo proclaman rey. Ellos entregan su autoridad a su juicio. Anu, el viejo padre del cielo, transfiere formalmente su poder a Marduk, diciendo: de hoy en adelante, tu mando será supremo, y los 50 grandes dioses que una vez formaron el Consejo Supremo reciben nuevos roles. Construirán el templo de Marduk. Servirán en su corte. Harán cumplir sus órdenes. Lee con atención y verás lo que ha sucedido. Los Anunnaki no han sido eliminados. Eso sería demasiado extremo, demasiado disruptivo para siglos de tradición religiosa. En cambio, se les ha reducido. Donde una vez fueron la asamblea divina, ahora son parte de una asamblea divina que Marduk controla. Donde una vez comandaron destinos juntos, ahora reciben sus destinos de Marduk individualmente. El orden constitucional ha sido reemplazado por la monarquía.
Esta reestructuración religiosa reflejó lo que Hammurabi estaba haciendo políticamente, unir muchos poderes independientes bajo una autoridad suprema. Así como docenas de ciudades-estado ahora respondían a Babilonia, docenas de dioses ahora respondían a Marduk, y los Anunnaki, antaño el marco del gobierno divino, se convirtieron en los oficinistas al servicio de un emperador divino. El cambio se aprecia en cómo se les menciona en textos posteriores. En las oraciones de la antigua Babilonia se encuentran frases como, Marduk reunió a los Anunnaki, o, ordenó a los Anunnaki que lo asistieran. Siguen siendo poderosos, todavía se les llama grandes dioses, pero la gramática ha cambiado. Ahora son objetos de verbos, no sujetos. Se actúa sobre ellos en lugar de actuar. En las canciones a Marduk del periodo casita siglos después, los Anunnaki aparecen como sus asistentes, los testigos divinos que confirman sus juicios en lugar de los propios jueces. Es una sutil disminución de rango, fácil de pasar por alto si no se lee con atención. Los nombres siguen ahí. El respeto sigue ahí, pero la función ha cambiado radicalmente. Imaginemos una Corte Suprema que aún existe, pero que ya no tiene la facultad de gobernar de forma independiente. Solo puede aprobar las decisiones tomadas por una autoridad superior. La institución sobrevive, pero su esencia se ha vaciado. Y este patrón continuó a medida que se desarrollaba la historia mesopotámica. Cuando los asirios construyeron su imperio al norte, elevaron a su propio dios patrón, Asur, a la supremacía utilizando la misma lógica religiosa. Asur absorbió muchas de las características de Marduk, y los Anunnaki pasaron a formar parte de la corte divina de Asur. Los babilonios reafirmarían más tarde la supremacía de Marduk, y los Anunnaki cambiarían de lealtad de nuevo. Se habían convertido, en efecto, en una categoría flotante, poderosa pero adaptable, prestigiosa pero ya no estructuralmente necesaria. Para el periodo neoasirio, alrededor del año 800 a.C., se puede observar el declive en la frecuencia con la que el término Anunnaki aparece en los escritos reales. Los reyes aún invocan a veces a todos los grandes dioses o los dioses del cielo y la tierra, pero el consejo específico de los Anunnaki se menciona cada vez menos. Se están generalizando, absorbiendo categorías más amplias, perdiendo la identidad distintiva que tenían en el pensamiento sumerio primitivo. Lo que presenciamos no es una persecución dramática ni un abandono repentino. Es algo más sigiloso, la irrelevancia institucional. Los Anunnaki fueron diseñados para un mundo de poderes equilibrados, un mundo donde ningún dios único dominaba y el consejo mantenía el orden cósmico mediante una autoridad compartida. Pero a medida que la religión política evolucionó hacia el imperio y la monarquía, ese modelo quedó obsoleto. Los cielos se reorganizaron para coincidir con la tierra. Y en esa reorganización, los Anunnaki pasaron de ser el Consejo Supremo a ser invitados de honor en una corte ajena. Pero aquí es donde la historia da un giro, uno a la vez más extraño y revelador. Porque si los Anunnaki estaban siendo rebajados de rango y reorganizados en los cielos, perdiendo su lugar en la escala divina superior, ¿a dónde fueron después en la imaginación de quienes aún recordaban sus nombres? ¿Ascendieron a un reino aún más elevado? ¿O se hundieron en las profundidades, en el reino donde todos los antiguos poderes finalmente se hunden? Pero entonces algo extraño comienza a aparecer en los textos, algo que sugiere que el descenso de rango de los Anunnaki no se detuvo en convertirse en asistentes de Marduk. En los mitos escritos durante y después del periodo babilónico antiguo, los Anunnaki comienzan a aparecer en lugares inesperados, no en templos, no en la asamblea celestial donde se dictan los destinos. En cambio, aparecen en el Kur, el inframundo sumerio, el reino oscuro bajo la tierra donde los muertos viven en la sombra y no están de visita. Parecen pertenecer allí ahora, instalados como autoridades permanentes sobre la tierra sin retorno. La imagen más vívida de este cambio aparece en uno de los mitos más antiguos y conmovedores de Mesopotamia, el descenso de Inanna. Imagina que la historia se desarrolla como un sueño del que no puedes despertar. Inanna, la diosa del amor y la guerra, reina del cielo, decide descender al inframundo para asistir a un funeral, o quizás para expandir sus dominios, o para visitar a su hermana Ereshkigal, quien gobierna el reino oscuro de las profundidades. El mito nunca explica su verdadero motivo, y ese misterio lo hace aún más inquietante. Simplemente va, vestida con sus 7 vestimentas divinas, luciendo su corona, portando su vara real y su cordel, todos los símbolos de su autoridad cósmica. El inframundo tiene 7 puertas. En cada puerta, un guardián la detiene y le exige que se quite una pieza de su poder divino. En la primera puerta, su corona.
En la segunda, sus pendientes. En la tercera, su collar. Una a una, las capas de su identidad son despojadas hasta que llega a la puerta final, desnuda e impotente, ya no es reina del cielo, sino solo un ser que pasa al reino de la muerte. Y allí, en el centro del inframundo, se enfrenta al juicio, no solo de su hermana, sino de 7 jueces divinos que se sientan en solemne asamblea. El texto los nombra claramente, los 7 Anunnaki del inframundo. Fijan sus ojos en ella, los ojos de la muerte. Pronuncian su juicio contra ella. E Inanna, quien una vez comandó los destinos de los mortales, es abatida, asesinada y colgada de un gancho en la pared como un trozo de carne dejada pudrir. Estos no son los Anunnaki de las primeras canciones sumerias, el gran consejo que se encontraba junto a Enlil en Nippur y que comandaba los destinos de reyes y ciudades. Estos son jueces de los muertos, guardianes del reino final, autoridades cuyo poder opera en la oscuridad en lugar de la luz. Su ubicación ha cambiado, y con ella todo su significado simbólico. El cambio aparece en múltiples textos desde el segundo milenio a.C. en adelante. En la literatura sumeria más antigua, cuando se menciona a los Anunnaki en relación con el inframundo, suele ser de forma secundaria, como una alusión a que algunos de ellos velan por la justicia de los muertos o mantienen el orden cósmico incluso en el reino inferior. Pero con el paso del tiempo, esa conexión se vuelve central. Los Anunnaki no solo aparecen ocasionalmente en el inframundo. Se conectan principalmente con él. En los hechizos y oraciones acádicos de finales del segundo y principios del primer milenio a.C. se encuentran frases como, los Anunnaki del inframundo, o, los Anunnaki que viven en la oscuridad. Cuando los escritores enumeran jueces divinos, ubican a los Anunnaki específicamente en Kala, la tierra mesopotámica de los muertos. En los textos funerarios, los Anunnaki aparecen como los seres que juzgarán las acciones de un alma y determinarán su destino en el más allá. Han pasado de ser legisladores cósmicos a ser básicamente la Corte Suprema de la Muerte. Este es un patrón que los historiadores de la religión reconocen en muchas culturas. Cuando surge un nuevo orden divino, los antiguos dioses no simplemente desaparecen. Se hunden. Son empujados hacia los reinos inferiores, a la tierra, a las aguas, a los espacios que los nuevos dioses gobernantes no reclaman. Los titanes griegos, derrocados por Zeus y los olímpicos, fueron encerrados en el Tártaro bajo el mundo. Los Tuatha de Danann irlandeses, reemplazados por poderes más nuevos, se retiraron a las colinas cóncavas y se conectaron con los muertos. Los antiguos dioses de la Europa precristiana se convirtieron en demonios en el pensamiento cristiano, arrojados al infierno. En Mesopotamia, el mecanismo era más sutil, pero el patrón se mantiene. A medida que Marduk ascendía, a medida que los imperios posteriores erigían a sus propios dioses patronos, los Anunnaki se hundían, no violentamente, no claramente, sino capa a capa, texto a texto. Su dominio principal se desplazaba del brillante reino del cielo al oscuro reino inferior. Los dioses que una vez dieron tareas a otros dioses ahora tenían la tarea de gobernar sobre los finales. Sin embargo, hay una extraña dignidad en esta degradación de rango, si se mira desde cierta perspectiva. El inframundo en el pensamiento mesopotámico no era el infierno. No era un lugar de castigo eterno, al menos no como lo imaginarían las religiones posteriores. Era simplemente el lugar al que van todos los mortales, un vasto plano sombrío donde los muertos existen en un estado disminuido, comiendo polvo y arcilla, viviendo en la oscuridad. Alguien tenía que gobernar ese reino. Alguien tenía que mantener el orden entre los muertos infinitos, juzgar a los recién llegados, asegurar que la estructura cósmica se mantuviera incluso en la Tierra sin retorno. Quizás otorgarles esta tarea a los Anunnaki era una forma de honrarlos, incluso al mismo tiempo que los apartaban. Eran demasiado poderosos, demasiado antiguos, demasiado fundamentales para simplemente borrarlos. Así que se les dio el control sobre el único reino que los nuevos dioses supremos no querían supervisar personalmente, el reino de los finales, la memoria y el pasado agotado. Los Anunnaki que una vez presenciaron el comienzo del orden cósmico ahora presenciaban su fin en cada vida humana. O quizás era un exilio disfrazado de honor, una forma de apartarlos del gobierno cósmico activo manteniendo la apariencia de respeto. Después de todo, los jueces del inframundo tienen poder, pero es un poder reactivo. Ellos juzgan lo que les sucede, pero no determinan nuevos destinos, no moldean el mundo superior, no influyen sobre los vivos excepto a través del miedo al juicio final. Han sido neutralizados políticamente, se les ha otorgado un cargo permanente que parece importante, pero que no ejerce influencia alguna sobre el mundo que más importa a los vivos.
Los textos en sí no nos dicen qué interpretación es la correcta, y ese misterio podría ser el punto. Los textos religiosos son escritos por sacerdotes y escritores que sirven al orden político actual. Tienen cuidado de no deshonrar abiertamente a los antiguos dioses. Eso podría enfurecer a los tradicionalistas. Y además, el verdadero poder reside en la reorganización silenciosa, no en la confrontación dramática. Así pues, a los Anunnaki se les otorga el inframundo como si fuera un ascenso, y si se trata de honor o exilio depende de quien lea el texto y de lo que esté dispuesto a ver. Lo que es innegable es el peso simbólico del cambio. Los Anunnaki comenzaron como dioses del cielo y la tierra, la Asamblea Suprema, los testigos de la creación y el orden. Ahora se les ha conectado principalmente con la muerte, la oscuridad y el pasado. Han pasado del reino del devenir al reino del fin, del lugar donde se corona a los nuevos reyes al lugar donde todos los reyes finalmente llegan, despojados de sus coronas. En el descenso de Inanna, hay un momento después del juicio cuando su cadáver cuelga en el inframundo durante 3 días y 3 noches. El mundo superior comienza a morir. Las plantas se marchitan. Los animales dejan de aparearse. Nada crece. Solo cuando es rescatada por una intervención astuta y se le permite regresar, la vida se reanuda. La historia sugiere algo profundo. El inframundo debe liberar lo que contiene o el mundo superior no puede continuar. El pasado debe ocasionalmente ceder ante el presente. Pero los Anunnaki, a diferencia de Inanna, nunca son rescatados. Permanecen en la oscuridad, juzgando la interminable fila de muertos. La pregunta que los textos dejan flotando en esa oscuridad es si eligieron quedarse o fueron obligados a quedarse, si su descenso fue un cambio o un encarcelamiento. Y eso plantea otra pregunta, una que nos lleva más allá del mito a la historia. Si los Anunnaki se hundieron en el inframundo según la imaginación mesopotámica, ¿qué fuerzas terrestres, qué presiones históricas, qué cambios políticos, qué revoluciones religiosas los empujaron allí? Mientras tanto, más allá del Tigris y el Éufrates, se aglutinaban nuevas fuerzas religiosas que resultarían mucho más destructivas para los Anunnaki que cualquier reorganización imperial. Alrededor del siglo VI a.C., un profeta emergió en las tierras altas iraníes predicando una visión radicalmente diferente de la realidad divina. Su nombre era Zaratustra, posteriormente conocido como Zoroastro. Y su mensaje reestructuró toda la lógica de cómo los dioses podían existir. No había un consejo de dioses, ni una escalera de poderes mayores y menores, sino un dualismo cósmico, un dios supremo de la verdad y la luz, Ahura Mazda, enfrascado en una lucha eterna con Angra Mainyu, el espíritu del caos y el engaño. Todo lo demás, todos los espíritus tradicionales, dioses regionales y poderes divinos que la gente había adorado durante miles de años, tenían que elegir un bando o ser expuestos como falsos. Y aquí es donde los antiguos dioses comenzaron a encontrar algo más peligroso que la degradación de rango, la eliminación religiosa. En las escrituras zoroastrianas, los dioses tradicionales de la meseta iraní y Mesopotamia fueron reinterpretados como daevas, espíritus engañosos que falsamente afirmaban un estatus divino. No eran rivales honorables. Ni siquiera fueron reconocidos como poderes reales dignos del exilio infernal. Eran mentiras que habían engañado a la humanidad durante generaciones, ilusiones peligrosas que alejaron a la gente del único y verdadero orden cósmico. Toda la estructura que había dado sentido a los Anunnaki, un mundo donde múltiples dioses podían coexistir en complejas jerarquías, estaba siendo declarada espiritualmente en bancarrota. Esto no era solo religión. Era un arma ideológica. A medida que Persia ascendía para dominar Mesopotamia bajo Ciro el Grande en el 539 a.C., el pensamiento zoroástrico comenzó a influir en la forma en que las clases educadas entendían la divinidad misma. Los antiguos dioses no estaban siendo reorganizados. Estaban siendo borrados por completo de la categoría de ser divino legítimo. Pero algo aún más trascendental se estaba desarrollando en Occidente tras otra conquista. En el 586 a.C., el rey babilonio Nabucodonosor II destruyó Jerusalén, quemó el templo de Salomón y deportó a la élite judía a Babilonia en lo que la historia recuerda como el exilio babilónico. Durante casi medio siglo, sacerdotes, escritores y pensadores israelitas vivieron entre los sigurats y templos de Mesopotamia, rodeados de la arquitectura religiosa del mismo imperio que los había conquistado. Y en ese crisol de desplazamiento y contacto cultural, algo transformador ocurrió en su comprensión de Dios.
Los textos hebreos escritos durante y después del exilio presentan sutiles rastros de influencia mesopotámica, no en el culto, sino en las imágenes y estructuras que utilizan para describir la realidad divina. El comienzo del Génesis, donde el Espíritu de Dios se cierne sobre aguas ancestrales y crea mediante la palabra divina, evoca el marco espacial de los mitos mesopotámicos. El concilio divino que aparece en textos como Job y los Salmos, donde Dios se reúne con los Elohim o hijos de Dios para tratar asuntos humanos, refleja la estructura de asamblea que antaño definió a los Anunnaki. Pero aquí radica la diferencia fundamental. Mientras que los textos mesopotámicos presentaban estos concilios como poderes independientes que juntos gobernaban el cosmos, la Biblia hebrea los coloca completamente bajo el control de Dios. No son cogobernantes. Son sirvientes, mensajeros o, como mucho, trabajadores menores que llevan a cabo la voluntad de Yahvé, el único Dios que no tolera rivales. La antigua estructura del Consejo Divino se ha conservado en un esqueleto, pero se ha vaciado de su poder original. Quienes una vez fueron legisladores cósmicos se han convertido, en el mejor de los casos, en ángeles y, en el peor, en evidencia de falsa adoración. El cambio se muestra con mayor claridad en cómo los textos tratan a los dioses extranjeros. Nunca se les nombra ni se les honra directamente. Eso les daría demasiada realidad. En cambio, se les menciona indirectamente como los dioses de las naciones, como el Elim, cosa sin valor, o como Abodazara, servicio extraño. El Dios de Israel no los derrota en una batalla cósmica como Marduk derrotó a Tiamat. Simplemente los declara irrelevantes. No son poderes que deban ser derrocados. Son ilusiones que deben ser vistas a través de. En esta lógica, los Anunnaki no necesitan ser mencionados específicamente para ser condenados. Toda la categoría en la que vivían, dioses que gobiernan regiones y requieren mantenimiento ceremonial, se ha vuelto religiosamente imposible. Hay un solo Dios que no requiere alimento, que no habita en templo alguno porque llena todo el espacio, que no necesita consejo porque su sabiduría es absoluta. Todo lo demás es idolatría, el error fundamental de confundir las cosas creadas con el Creador. Cuando los exiliados regresaron a Jerusalén tras la conquista de Babilonia por parte de Persia, trajeron consigo este monoteísmo refinado. Y a medida que el judaísmo se desarrolló durante los siglos siguientes, se hizo cada vez más evidente su rechazo a las antiguas estructuras divinas. Los profetas se burlaron de quienes adoraban a dioses que tienen boca pero no pueden hablar, ojos pero no pueden ver. El salmista declaró que todos los dioses de las naciones son ídolos, pero el Señor hizo los cielos. El espacio religioso donde una vez existieron los Anunnaki estaba siendo clausurado sistemáticamente. Luego llegó el cristianismo, y con él una campaña aún más agresiva contra los antiguos dioses. Los primeros escritores cristianos heredaron el marco monoteísta del judaísmo, pero añadieron algo nuevo, una urgencia misionera por convertir al mundo entero, lo que implicaba desmantelar activamente los sistemas religiosos rivales. El apóstol Pablo declaró que los dioses de las naciones son demonios. El Apocalipsis transformó a Babilonia de un imperio histórico en un símbolo cósmico de corrupción espiritual, la gran ramera ebria de la sangre de los santos, destinada a una destrucción apocalíptica. Todo lo que Babilonia representaba, sus templos, sus ceremonias, sus complejas escalas divinas, fue presentado como lo opuesto a la verdad sagrada. Esto no era meramente un argumento religioso. A medida que el cristianismo ganó poder imperial en el siglo IV después de Cristo, obtuvo la fuerza legal y militar para cerrar templos, prohibir ceremonias y destruir imágenes de culto. Los dioses que una vez recibieron ofrendas eran ahora evidencia de un engaño demoníaco. Los sacerdotes que habían mantenido sus cultos durante miles de años ahora servían a las fuerzas de la oscuridad espiritual. Y los templos, esos puntos de encuentro arquitectónicos entre el cielo y la tierra, fueron destruidos o convertidos en iglesias, borradas sus antiguas funciones por la dedicación al único Dios verdadero. Lo que les ocurrió a los Anunnaki en este proceso fue la muerte por irrelevancia. No necesitaban ser atacados específicamente porque todo el sistema al que pertenecían estaba siendo desmantelado. La lógica fundamental del monoteísmo hizo imposible su existencia. Si solo hay un Dios, entonces los Anunnaki no pueden ser dioses. Si los concilios divinos son meras imágenes verbales del pensamiento interno de Dios, entonces la asamblea de los 50 grandes dioses se convierte, en el mejor de los casos, en una ficción poética, en el peor, en un engaño demoníaco. La pregunta no era qué debemos hacer con los Anunnaki, sino por qué seguimos hablando de seres que nunca tuvieron la realidad que creíamos que tenían. El Islam completaría este proceso más tarde.
A medida que los ejércitos islámicos arrasaban Mesopotamia en el siglo VII después de Cristo, los últimos vestigios de los antiguos sistemas de templos fueron clausurados sistemáticamente. El Corán declaró falsos a todos los dioses preislámicos y declaró que su adoración constituía una violación fundamental del Tauhid, la absoluta unicidad de Dios. Cualquier práctica de culto persistente, cualquier tradición local que aún honrara los antiguos nombres, fue suprimida como shirk, el pecado imperdonable de asociar a Dios. Para cuando se cerró la última puerta del templo, en algún momento del periodo islámico temprano, los Anunnaki habían sufrido una triple eliminación. Primero, la reorganización imperial los había rebajado de rango, de legisladores cósmicos a oficinistas divinos. Segundo, la degradación religiosa los había empujado del cielo al inframundo. Y finalmente, el monoteísmo había declarado que toda su categoría de existencia era un engaño. No fueron derrotados. Se declaró que nunca habían existido realmente. Y, sin embargo, la eliminación nunca fue del todo completa, porque la memoria religiosa es obstinada y la geografía sagrada no olvida fácilmente. Los templos cierran, pero las piedras permanecen. Las ceremonias terminan, pero los ciclos que marcaron, siembra, cosecha, inundación, continúan. Los nombres están prohibidos, pero las antiguas conexiones perduran en el folclore, en los topónimos, en las historias medio recordadas que las abuelas cuentan a los niños cuando los sacerdotes no escuchan. Lo cual plantea una pregunta que contradice la narrativa oficial del triunfo monoteísta. Si los Anunnaki estaban siendo rechazados o demonizados en las nuevas escrituras, borrados sistemáticamente del discurso religioso legítimo, existían aún lugares, rincones ocultos, comunidades tenaces, santuarios aislados, donde sus nombres se pronunciaban en silencio y su presencia aún se invocaba mucho después de que los imperios los declararan muertos. La respuesta es sí, pero los lugares donde sobrevivieron podrían sorprenderte. Viaja al norte desde la antigua Babilonia, siguiendo el Éufrates río arriba a través de lo que hoy es Siria y hacia el sureste de Turquía. Allí, en un paisaje de llanuras onduladas y veranos rigurosos, se encuentra la ciudad de Harran, la antigua Harranu, mencionada en la Biblia hebrea como el lugar donde se asentó la familia de Abraham antes de su viaje a Canaán. Pero la identidad más antigua de Harran, su propósito más profundo, fue algo que los autores bíblicos decidieron no enfatizar. Esta era una de las ciudades más sagradas del dios lunar Sin, llamado Nanna por los sumerios, un dios cuyo linaje se remontaba a las primeras estructuras divinas mesopotámicas. Y, sorprendentemente, el culto a Sin continuó en Harrán, no solo décadas o siglos después de la caída de Babilonia, sino durante más de 1000 años, hasta bien entrado el periodo islámico medieval. Cuando los geógrafos e historiadores árabes comenzaron a registrar la región en los siglos 8 y 9 después de Cristo, encontraron algo inesperado en Harrán, una comunidad a la que llamaron los sabeos, un pueblo que aún conservaba templos, aún observaba ceremonias estelares y aún practicaba formas de culto que parecían evocar la antigüedad lejana. El historiador Al-Masudi, escribiendo en el siglo X, describió sus templos decorados con símbolos planetarios, sus sacerdotes vestidos con túnicas distintivas, realizando ceremonias vinculadas a los movimientos de los cuerpos celestes. El filósofo Al-Biruni describió sus detallados sistemas de oración dirigidos a los 7 planetas clásicos, sus textos sagrados escritos en siríaco y su preservación del antiguo conocimiento estelar. Los sabeos de Harrán ocupaban una extraña posición legal en el mundo islámico. El Corán otorgaba estatus de protección a la gente del libro, judíos, cristianos y un misterioso grupo llamado sabeos. Aunque los eruditos debaten a quién se refería originalmente el Corán con ese término, los paganos de Harrán se apoderaron de este misterio, se identificaron como los sabeos mencionados en las escrituras y, de este modo, se aseguraron una precaria tolerancia en un imperio por lo demás monoteísta. Eran, de hecho, los últimos practicantes oficialmente autorizados del culto estelar mesopotámico, ocultándose a plena vista al reclamar el nombre de una categoría coránica que nadie podía definir con exactitud. Sus ceremonias preservaban fragmentos de algo mucho más antiguo de lo que quizás conocían. El culto a Sin, el dios de la luna, se remontaba directamente a la ciudad sumeria de Ur, donde se alzaba el gran sigurat de Nanna 3000 años antes. El enfoque estelar, las oraciones en consonancia con los movimientos planetarios y los festivales que conmemoraban los eventos celestes reflejaban la ciencia sagrada que los sacerdotes mesopotámicos habían perfeccionado miles de años antes.
Y aunque los sabeos probablemente no utilizaban el término Anunnaki en sus ceremonias, mantenían un sistema religioso estructurado en torno a los mismos supuestos espaciales, que los poderes divinos actuaban a través de los cuerpos celestes, que una ceremonia adecuada mantenía el orden cósmico y que el universo se regía por leyes sagradas que requerían la participación humana. Pero Harran no era el único lugar donde persistían los viejos patrones. Dispersos por el antiguo corazón de Mesopotamia, arraigados en las prácticas de las comunidades rurales e integrados en las costumbres populares, sobrevivieron otros fragmentos. Las ceremonias de lamentos por Tamuz, el dios moribundo de las plantas, conocido en sumerio como Dumuzi, continuaron mucho más tiempo de lo que sugiere la historia religiosa oficial. Tamuz era una figura compleja en el antiguo panteón, amante de Inanna, rey pastor que murió y descendió al inframundo, cuya muerte y regreso anuales simbolizan el ciclo agrícola. Su mitología era antigua incluso para los estándares babilónicos, con raíces que se remontan a las primeras ciudades sumerias. El profeta hebreo Ezequiel, escribiendo en el siglo VI a.C., expresó su enojo al encontrar mujeres israelitas llorando por Tamuz en la puerta norte del templo de Jerusalén. Esto no se suponía que estuviera sucediendo. Jerusalén era el centro del culto yavista. Sin embargo, allí estaban las mujeres judías participando en ceremonias para un dios mesopotámico. El detalle revela algo importante: la práctica religiosa popular era mucho más heterogénea de lo que admitían los textos oficiales. La gente aún conmemoraba las estaciones con los lamentos de Tamuz porque esas ceremonias las conectaban con los ciclos de siembra y cosecha de maneras que trascendían las fronteras religiosas. Y esto continuó. Jerónimo, padre de la Iglesia del siglo IV, se quejó de que los campesinos de Levante aún observaban las ceremonias de Tamuz en su época, 800 años después de la queja de Ezequiel. Fuentes árabes medievales mencionan comunidades en Irak y Siria que celebraban luto estacional en el caluroso mes de julio, al que llamaban Tamuz en su calendario. Las mujeres se reunían, cantaban lamentos y lloraban por el dios moribundo, tal como lo habían hecho sus antepasados durante 3000 años. El contenido puede haber sido cristianizado o islamizado superficialmente y el luto redirigido hacia figuras religiosas aceptables, pero la estructura, la temporalidad y el patrón emocional permanecieron arraigados en el antiguo ciclo de Dumuzi. No se trataba de cultos organizados con templos y sacerdocios. Eran fragmentos de memoria, ecos culturales, costumbres mal entendidas que se conservaban porque así lo habían enseñado las abuelas a sus hijas generación tras generación. La religión había desaparecido, pero el gesto ceremonial sobrevivió, de la misma manera que podríamos tocar madera o echarnos sal sobre los hombros sin recordar a los dioses a los que una vez invocaron esas acciones. Pero incluso estos tenues ecos no podían durar para siempre. La presión era implacable: obispos cristianos condenando los vestigios paganos, autoridades islámicas imponiendo la práctica ortodoxa, la constante acumulación de siglos que gradualmente desgastaba todo lo que no se protegía activamente. En Harran, la comunidad sabea se enfrentó a oleadas de persecución cada vez que las autoridades decidían que su pretensión de ser pueblo del libro era falsa. Su templo fue destruido y reconstruido, destruido de nuevo, convertido en mezquita. Para el siglo XI, su número había disminuido. Para el siglo XIII, las últimas referencias claras a su adoración a las estrellas desaparecen del registro. En algún lugar, no sabemos exactamente cuándo, en qué año, en qué década, alguien realizó la última ceremonia a Sin. Un sacerdote, o quizás simplemente un anciano que recordaba cómo lo había hecho su padre, se paró ante un altar y pronunció oraciones que se remontaban a los asirios, babilonios y acadios, hasta los sumerios de Ur. No sabía que era el último. No hubo ceremonia que marcara el final. Ningún reconocimiento de que una cadena de adoración que se remontaba a 3000 años atrás estuviera a punto de romperse. Simplemente realizó la ceremonia, y días, meses o años después murió, y nadie la continuó. En otro lugar, quizás en una aldea de Siria o Irak, una anciana le enseñó a su nieta el lamento por Tamuz, el canto fúnebre por el dios moribundo del verano. Pero la nieta, convertida a una práctica islámica más estricta o casada con una familia que despreciaba las viejas costumbres, nunca lo transmitió. La última representación tuvo lugar en la oscuridad, sin presencia de historiadores, sin que se haya conservado en ningún texto. Así es como mueren los dioses en realidad. No en batallas cósmicas ni revelaciones apocalípticas, sino en un silencioso abandono, una ceremonia olvidada a la vez. Los templos que una vez albergaron el culto de los Anunnaki corrieron la misma suerte. El gran Sigurat de Ur, donde Sin Nanna había
Recibido ofrendas durante siglos, se derrumbó gradualmente a medida que el Éufrates cambió su curso y la ciudad fue abandonada. El templo de Enlil en Nippur, centro de la religión Anunnaki, fue desmantelado sistemáticamente para obtener sus ladrillos por constructores posteriores que necesitaban material de construcción y solo vieron ruinas, no arquitectura sagrada. El Esagila de Babilonia, el templo de Marduk, se mantuvo en pie hasta el período seleucida antes de derrumbarse definitivamente. Capa a capa, ladrillo de barro a ladrillo de barro, la infraestructura física de los antiguos dioses volvió al polvo del que provenía. Nadie se reunió para lamentar estos cierres. Ninguna ceremonia marcó el final. Los sacerdotes simplemente dejaron de venir. Las ofrendas dejaron de llegar. Las puertas dejaron de abrirse y el viento comenzó a circular por las cámaras vacías. Quizás algunos ancianos devotos de tradiciones que habían perdido todo apoyo social intentaron conservar las formas durante un tiempo, pero finalmente ellos también murieron y el silencio se hizo permanente. Para cuando los arqueólogos europeos comenzaron a excavar en el siglo XIX, los templos llevaban tanto tiempo enterrados que los aldeanos locales no recordaban que yacía bajo los montículos. Los Anunnaki habían sido olvidados por completo, que su nombre era un misterio a la espera de ser redescubierto por los eruditos que leían tablillas de arcilla en colecciones de museos. Si las ceremonias finalmente cesaron, los sacerdotes desaparecieron y los templos quedaron en silencio, si nadie pronuncia el nombre de un dios durante siglos, si nadie realiza las acciones que una vez lo hicieron presente en el mundo, ¿qué significa realmente, en términos humanos, que un dios como los Anunnaki muera? La respuesta requiere que pensemos de forma diferente sobre qué son los dioses en primer lugar. En el pensamiento moderno, tendemos a tratar a los dioses como seres sobrenaturales reales que existen independientemente de la creencia humana o como ficciones completas inventadas por los humanos. Pero los mesopotámicos no habrían comprendido ninguna de estas categorías. Para ellos, los dioses eran presencias, patrones de poder, significado y orden sagrado que se manifestaban a través de ceremonias, historias y lugares. Un dios no era simplemente real o imaginario. Un dios existía en la relación entre el reino divino y la práctica humana. Piénselo así. El templo de Enlil en Nippur no era solo un edificio dedicado a una entidad que vivía en otro lugar. Era el lugar donde la presencia de Enlil en el mundo estaba más concentrada, más accesible. Las ceremonias que se realizaban allí, las ofrendas diarias de pan y cerveza, el lavado y la vestimenta de la estatua de culto, las canciones cantadas en momentos específicos, no eran gestos simbólicos hacia un ser ausente. Eran las acciones que mantenían la presencia activa de Enlil en el mundo. El dios y el culto no estaban separados. Estaban entrelazados. Así que cuando la adoración cesa, cuando cesan las ceremonias, cuando ya no se cuentan historias ni se pronuncian nombres, el dios no va a ninguna parte. El dios simplemente deja de mostrarse, deja de estar presente en el mundo como antes. No es la muerte en el sentido biológico. Los dioses nunca vivieron en cuerpos susceptibles de descomponerse. Es algo más parecido a un desvanecimiento, como una señal de radio que se debilita hasta que es imposible distinguirla de la estática. El teólogo alemán Rudolf Otto exploró esto en su estudio de la experiencia religiosa. Acuñó el término luminoso para describir la sensación distintiva que surge con los encuentros con lo sagrado, una combinación de asombro, miedo, fascinación y presencia abrumadora que llamó Mysterium Tremendum et Fascinans. Esa sensación, argumentó Otto, es universal. Todas las culturas la experimentan. Pero como las culturas interpretan esa experiencia, como la nombran, qué ceremonias construyen en torno a ella, eso cambia. La energía que Otto describió no desaparece cuando un sistema religioso se desmorona. Migra. Se reasigna a nuevas formas, nuevos nombres, nuevas estructuras religiosas. La sensación que una vez ocurrió cuando un sacerdote sumerio entró en el templo de Enlil al amanecer, esa sensación de estar ante la autoridad cósmica, no desapareció de la experiencia humana. Simplemente se redirigió. Quizás ocurrió después cuando un adorador judío se acercó al templo de Jerusalén, o cuando un monje cristiano entró en el silencio previo al amanecer de la iglesia de un monasterio, o cuando un musulmán escuchó el eco de la llamada a la oración en una ciudad antigua al-Fajr. Esto ayuda a explicar algo desconcertante sobre la desaparición de los Anunnaki. Su función estructural nunca murió realmente. Simplemente se readaptó bajo nuevos nombres y marcos. Consideremos el consejo divino. En el pensamiento sumerio primitivo, los Anunnaki formaban la asamblea que comandaba los destinos y mantenía el orden cósmico.
Cuando esa estructura fue supuestamente desmantelada por el monoteísmo, ¿desapareció realmente el patrón? No del todo. Resurgió en los Elohim del judaísmo, los seres divinos que asisten a la corte celestial de Dios en textos como Job y los Salmos. Reapareció en la angelología cristiana, donde escalas de ángeles, serafines, querubines, tronos, dominios y principados forman un complejo sistema de oficios celestiales que rodea a Dios. Resurgió en la tradición islámica con filas de ángeles que desempeñaban funciones cósmicas específicas bajo la autoridad absoluta de Alá. El patrón persistió porque respondía a una necesidad psicológica. Los humanos comprendemos el poder a través de la escala, la autoridad a través de los consejos, el orden cósmico a través de la asignación de responsabilidades. Necesitamos que el universo sea organizado, gobernado y mantenido por fuerzas superiores a nosotros. Cuando los Anunnaki ya no pudieron cumplir esa función, cuando sus nombres e historias específicos se volvieron culturalmente inaccesibles, la propia necesidad migró a nuevas formas. Los 50 grandes dioses se convirtieron en 70 naciones con sus ángeles asignados, que luego se transformaron en 9 coros de ángeles, que se transformaron en los 99 nombres de Dios, cada uno cumpliendo una función psicológica similar, haciendo comprensible el infinito al darle estructura. Incluso cuando los dioses eran duramente condenados, sus patrones a menudo sobrevivían de forma invertida. La demonología cristiana primitiva se inspiró considerablemente en panteones más antiguos, no solo al nombrar a los demonios con nombres de dioses antiguos como Baal o Astarte, sino también al mantener la idea de poderes espirituales de escala alineados con el cielo. Los demonios de la tradición cristiana a menudo se organizaban como un espejo oscuro de la escalera angélica, que a su vez reflejaba los concilios divinos de sistemas anteriores. El ADN estructural de los Anunnaki persistió incluso en religiones claramente diseñadas para reemplazarlos. Desde cierta perspectiva, esto no es una eliminación. Es evolución. Las formas específicas que adoptaron los Anunnaki, tablillas de arcilla con sus nombres, canciones cantadas en sumerio, ofrendas en templos mesopotámicos, todo ello se adaptó a las necesidades de las ciudades-estado en el cercano oriente de la Edad de Bronce. A medida que las civilizaciones se expandían, los imperios conectaban pueblos distantes y las rutas comerciales difundían ideas a través de los continentes, los sistemas religiosos debían volverse más abstractos, más universales. Un dios que fuera específicamente el patrón de Nippur y hablara solo sumerio no podía servir a un imperio multicultural que se extendía desde Egipto hasta la India. Por lo tanto, la estructura del Consejo Divino se generalizó. El concepto de escalera cósmica persistió. Pero los detalles, los 50 Anunnaki con sus nombres individuales y conexiones con ciudades, se volvieron demasiado locales, demasiado particulares. La época exigía dioses que pudieran ser adorados en cualquier lugar, cuya autoridad no estuviera limitada a ríos ni templos específicos. Las antiguas formas no fueron destruidas, sino superadas, como un niño que deja de jugar con juguetes, no porque los juguetes sean malos, sino porque diferentes actividades ahora satisfacen las necesidades de desarrollo que antes satisfacía el juego. Esto sugiere algo profundo sobre la partida de los Anunnaki. No se fueron porque fueron derrotados o se expuso su falsedad. Se fueron porque el pensamiento humano que los impulsaba evolucionó hacia formas a las que no pudieron adaptarse. El mundo se hizo más grande, más conectado, más cosmopolita. Los antiguos dioses del lugar y de las ciudades particulares no pudieron escalar para satisfacer esa expansión. Las nuevas tecnologías religiosas, el monoteísmo, la ética universal, las escrituras portátiles, demostraron ser más eficaces para organizar el significado entre diversas poblaciones. Los Anunnaki cumplieron su función a la perfección para el mundo para el que fueron diseñados. Proporcionaron orden cósmico para ciudades-estado independientes, cada una necesitando legitimidad divina para sus gobernantes y una estructura sagrada para sus escalafones sociales. Cuando ese mundo terminó, cuando las ciudades se convirtieron en provincias, cuando los imperios borraron las fronteras, cuando el comercio hizo que cada lugar fuera menos distintivo, la forma específica de presencia de los Anunnaki quedó obsoleta. Pero su esencia, la necesidad humana de orden cósmico, de una escala divina, de una estructura sagrada que haga comprensible el universo, no murió. Sigue activa en todo sistema religioso que imagina el cielo como organizado, que estructura la autoridad espiritual en rangos, que ve el cosmos como gobernado en lugar de aleatorio. Los Anunnaki desaparecieron solo en la medida en que el latín es una lengua muerta, lo que significa que ya nadie lo habla como lengua materna,
pero su estructura sobrevive en las lenguas romances, en términos científicos, en frases legales, en la gramática que moldea el pensamiento de millones de personas. Lo que murió no fueron los Anunnaki en sí, sino la matriz cultural, lingüística y ceremonial específica que los hacía perceptibles en esa forma particular. Las tablillas dejaron de leerse. El idioma dejó de hablarse. Las ceremonias dejaron de celebrarse. Y poco a poco la forma específica de experimentar lo sagrado que representaban los Anunnaki se volvió inalcanzable, no porque fuera falsa, sino porque se perdió la tecnología cultural para acceder a ella. Por eso, la cuestión de si los Anunnaki fueron reales es completamente errónea. Fueron tan reales como el lenguaje, como la ley, es decir, existieron dentro y a través de la práctica cultural humana, moldeando el pensamiento y siendo moldeados por él. Cuando la práctica terminó, esa forma de realidad se disolvió, dejando solo rastros, tablillas en museos, nombres en índices académicos, patrones que migraron a nuevas formas. Pero si los Anunnaki nunca se fueron en un sentido físico, si solo cambiaron, evolucionaron, se disolvieron en estructuras que aún usamos con diferentes nombres, que contienen aún las tablillas que los lectores modernos apenas comienzan a comprender. Regresen conmigo al punto de partida, las salas de archivo, los almacenes del museo, los espacios climatizados donde miles de fragmentos de arcilla descansan bajo una luz tenue. Cada tablilla es un momento congelado, la mano de un escriba presionando la arcilla húmeda hace 4000 años, registrando lo que necesitaba ser recordado. Algunas son del tamaño de la palma de la mano, otras apenas más grandes que un sello postal. Sus superficies están cubiertas de marcas en forma de cuña que, para el ojo inexperto, parecen patrones abstractos. Pero para quienes pueden leerlos, son voces, registros comerciales, canciones reales, inventarios de templos, narrativas mitológicas, cada una un punto de referencia en el lento cambio que hemos estado rastreando. Leámoslos en orden cronológico, como páginas de un libro que nadie pretendió escribir. Los textos más antiguos de mediados del tercer milenio a.C., el periodo dinástico temprano de Same, presentan a los Anunnaki con claridad e importancia. En textos comerciales de Nippur y Lagas aparecen en listas de ofrendas, cantidades de pan, cerveza y ovejas dadas a los Anunnaki. En escritos reales, los reyes reclaman autoridad por orden de los Anunnaki. En composiciones narrativas como la canción de la asada, se los describe como los dioses que aprobaron la creación de la humanidad por Enlil. No son figuras secundarias. Son estructurales, entretejidas en el lenguaje del poder legítimo. Una tablilla de Surupak que data de alrededor del 2600 a. Se enumera a los Anunnaki entre los testigos cuando se toman decisiones divinas importantes. Otro de Girsu registra un juramento hecho por An y los Anunnaki, invocándolos como los garantes definitivos de la verdad. En estos textos tempranos, se les da una importancia obvia, sin necesidad de explicación. Los escritores dan por sentado que su público sabe quiénes son los Anunnaki y por qué sus nombres tienen tanta importancia. Si avanzamos hasta el periodo acadio, a finales del tercer milenio a.C., el panorama comienza a cambiar. Los Anunnaki siguen apareciendo, pero ahora con frecuencia en traducciones acádicas, mientras que los originales sumerios decían algo ligeramente diferente. Todavía se les menciona en los escritos reales y en los textos mitológicos, pero el énfasis ha cambiado. Una canción a Istar de este periodo menciona su autoridad sobre todos los grandes dioses, incluyendo a los Anunnaki en esa categoría más amplia. La exactitud comienza a difuminarse. Antiguos textos babilónicos de principios del segundo milenio a.C. muestran que el cambio se está acelerando. Aquí encontramos a los Anunnaki en el descenso de Inanna, actuando como jueces en el inframundo en lugar de dirigir los destinos en el cielo. En la epopeya de Gilgamesh, se les menciona brevemente como los dioses que ordenaron la muerte de Enkidu, una decisión tomada por el Consejo, pero que parece mecánica, procedimental, carente del peso cósmico de los textos anteriores. Están presentes, pero en menor medida. Siguen siendo estructuralmente necesarios, pero ya no son el centro de la autoridad divina. Para los periodos casita y babilónico medio, de mediados a finales del segundo milenio a.C., las menciones claras de los Anunnaki se vuelven más escasas. Se encuentran en textos académicos, en listas de nombres divinos recopiladas por escritores que preservan la tradición. Se encuentran en comentarios religiosos que explican mitos más antiguos. Pero en los escritos reales contemporáneos, en oraciones escritas para el uso actual, el término aparece con menos frecuencia. Los reyes invocan a todos los grandes dioses o enumeran dioses principales específicos, Marduk, Istar, Chamas.
Pero los Anunnaki como colectivo nombrado están desapareciendo del vocabulario religioso activo. En los textos neoasirios y neobabilónicos del primer milenio A.C., las referencias se vuelven fragmentarias. Un erudito que copia una canción antigua los incluye porque eso es lo que decía el original, pero las composiciones contemporáneas los omiten cada vez más. Los dioses que importan ahora son los dioses patronos de los imperios, Asur para Asiria, Marduk para Babilonia. La antigua estructura del consejo se conserva lingüísticamente, pero es funcionalmente irrelevante. Ahora bien, esto es lo sorprendente de este archivo de 4.000 años. En ninguno de estos textos, ni en los más antiguos, ni en los periodos intermedios, ni en los fragmentos más recientes, ningún escritor registra nada que se parezca a un anuncio de partida. No hay ninguna tablilla que diga, en este año, los Anunnaki celebraron su último concilio y ascendieron a los cielos para no regresar. No hay ninguna crónica real que mencione que los dioses se retiraron de sus templos. No hay ningún lamento sacerdotal que describa el momento en que la presencia divina partió. El silencio es total. Y ese silencio es en sí mismo la respuesta a nuestra pregunta. Las mentes modernas, especialmente aquellas influenciadas por la ciencia ficción y las teorías de los antiguos astronautas, esperan que los dioses que vinieron de otro lugar eventualmente regresen allí. Imaginamos escenas de partida, naves espaciales ascendiendo, portales cerrándose, seres divinos despidiéndose mientras se retiran a dimensiones superiores. Leemos textos antiguos buscando ese momento de salida. Y cuando no lo encontramos, asumimos que debió haber estado oculto, codificado o perdido. Pero las tablillas revelan algo más ordinario y profundo. Los Anunnaki no se fueron porque nunca fueron el tipo de seres que podían partir. No eran viajeros. Eran la estructura misma, la forma en que la civilización mesopotámica organizó su comprensión de la autoridad cósmica. Y lo que documentan las tablillas no es su partida, sino su cambio, la lenta reorganización de esa estructura a lo largo de siglos de cambios políticos y religiosos. Observa cómo emerge el patrón al leer las tablillas en orden. Temprano, los Anunnaki como Consejo Supremo para gobernar los destinos juntos, representando la estructura de poder distribuida de las ciudades-estado independientes. Medio, los Anunnaki se rebajaron a dioses imperiales en ascenso como Marduk, reflejando la unión del poder político en imperios. Tardío, los Anunnaki fueron enviados a roles en el inframundo o absorbidos por categorías genéricas a medida que los sistemas religiosos más nuevos enfatizaban a los dioses supremos individuales sobre los consejos. Final, los Anunnaki solo se mencionan en copias académicas de textos antiguos, su función activa reemplazada por marcos monoteístas que no tenían cabida estructural para asambleas divinas. Así es como se ve la evolución religiosa en tiempo real. Documentada en arcilla. No fue un evento dramático, sino una deriva gradual, nombres usados con menos frecuencia, roles reasignados, importancia disminuida hasta que finalmente el término sobrevive solo como un artefacto de la historia lingüística. Las tablillas no registran la salida de los Anunnaki de la Tierra porque eso no fue lo que sucedió. Lo que sucedió fue que la civilización mesopotámica evolucionó más allá de las estructuras religiosas que hicieron que los Anunnaki fueran significativos. Las ciudades-estado se convirtieron en imperios. Los dioses locales se convirtieron en universales. Los sistemas politeístas fueron desafiados y finalmente reemplazados por monoteístas. Y en ese cambio, los Anunnaki, como innumerables otras figuras divinas, fueron reorganizados, reasignados y finalmente obsoletos. Aquí está la síntesis. La arqueología nos muestra templos abandonados no por desastre, sino por un descuido gradual. La evidencia textual nos muestra nombres que se desvanecieron de su uso activo a lo largo de los siglos. La historia religiosa nos muestra sistemas más nuevos que absorben y redefinen estructuras antiguas. La psicología nos muestra cómo la presencia sagrada se mueve cuando cesa la ceremonia. Todas las evidencias apuntan a la misma conclusión. Los Anunnaki cambiaron con nosotros, no independientemente de nosotros. Nunca estuvieron separados de la civilización que los ideó. Cuando esa civilización evolucionó, cuando nuevos imperios trajeron nuevas estructuras políticas, cuando nuevas religiones ofrecieron nuevas formas de entender lo sagrado, los Anunnaki también evolucionaron. Desde legisladores cósmicos hasta oficinistas divinos, jueces del inframundo y nombres medio olvidados en textos antiguos, cada cambio coincidió exactamente con los cambios en la organización política y religiosa humana. Las tablillas revelan esto si se leen no por lo que confirman las teorías modernas, sino por lo que realmente dicen, que la historia de los Anunnaki es la historia de cómo los humanos organizan el poder,
La autoridad y el significado mediante estructuras divinas. Cuando estas estructuras dejan de cumplir su propósito, no se derrumban violentamente. Se desvanecen gradualmente, se reutilizan o se abandonan a medida que el pensamiento encuentra nuevas formas. Si esto es lo que las tablillas revelan silenciosamente, que la partida de los Anunnaki fue realmente nuestra evolución, que su ausencia es realmente nuestro cambio, entonces ¿qué significa eso para nosotros? De pie ahora en archivos de museos y ruinas del desierto, todavía preguntando por dioses que desaparecieron hace miles de años. Estás de pie en las ruinas de nuevo. No en los archivos del museo con su temperatura controlada y vidrio protector, sino en el lugar real donde todo comenzó, Nippur, o lo que queda de él en el sur de Irak, donde el viento lleva arena sobre ladrillos de barro rotos. Es tarde, dando paso al anochecer. El Sigurat de Enlil, una vez la estructura más sagrada de Same, el lugar donde los Anunnaki se reunían para comandar los destinos de los reyes, es ahora solo un enorme montículo de tierra erosionada con antiguos muros apenas visibles bajo siglos de polvo apilado. Las sombras se alargan. El calor del día finalmente está amainando. Y mientras caminas por lo que una vez fue el patio sagrado, el mismo viento que se movía sobre estas piedras cuando los sacerdotes realizaban ceremonias del amanecer hace 4.000 años se mueve sobre ellas ahora, indiferente al colapso de todo lo que una vez hizo de este lugar el centro del mundo. Pero algo ha cambiado desde que llegaste por primera vez a estas ruinas, preguntando a dónde fueron los Anunnaki. Ahora lo entiendes. No se fueron a ninguna parte. Cambiaron, capa por capa, a través de mecanismos que hemos rastreado a lo largo de 9 capítulos de evidencia, reorganización política, descenso religioso en rango, reemplazo religioso, abandono de ceremonias, evolución cultural y, finalmente, el simple desvanecimiento que ocurre cuando ya nadie pronuncia un nombre. Los Anunnaki nunca fueron visitantes que pudieran empacar e irse. Fueron la forma en que toda una civilización estructuró su relación con la autoridad cósmica, con el orden sagrado, con las fuerzas que hicieron que los ríos se desbordaran predeciblemente, los reyes gobernaran legítimamente y las ciudades prosperaran bajo la protección divina. Fueron la respuesta que la antigua Mesopotamia dio a las preguntas humanas fundamentales: ¿quién gobierna el cosmos? ¿Qué legitima el poder? ¿Cómo conectamos lo eterno con lo temporal, lo divino con lo terrenal? Y cuando esas preguntas necesitaron respuestas diferentes, cuando las ciudades-estado se convirtieron en imperios, cuando los dioses locales necesitaron volverse universales, cuando el politeísmo dio paso al monoteísmo, los Anunnaki no se resistieron ni huyeron. Simplemente se disolvieron en nuevas formas. Su ADN estructural se conservó incluso cuando su identidad específica se desvaneció. El Consejo Divino se convirtió en la escalera angelical. Los legisladores cósmicos se convirtieron en oficinistas celestiales. Los testigos del destino se convirtieron en los juzgados en lugar de los jueces. Los nombres cambiaron. La historia se transformó. Y finalmente, incluso el recuerdo se desvaneció hasta que todo lo que quedó fueron tablillas de arcilla esperando en la oscuridad a que alguien recordara cómo leerlas. Esta es la verdadera revelación que ofrecen las tablillas sumerias. No es una historia oculta de antiguos astronautas, sino algo más profundo y humano, el patrón de cómo creamos dioses para satisfacer nuestras necesidades, los coronamos con autoridad suprema y luego los rebajamos lentamente de rango cuando surgen nuevas necesidades. Remodelamos lo sagrado para que coincida con nuestra forma de pensar en evolución. Y lo hacemos tan gradualmente que rara vez notamos el cambio que está ocurriendo. Los Anunnaki se fueron cuando el mundo de Same terminó, cuando murió la última persona que podía leer sumerio, cuando se cerró el último templo, cuando cesaron las ceremonias que mantenían su presencia. Pero el instinto sagrado que los creó nunca cesó. Simplemente encontró nuevas formas, nuevos nombres, nuevas estructuras. Cada era construye su propia arquitectura divina, su propia manera de organizar el misterio que Otto llamó lo luminoso. La forma específica que adoptaron los Anunnaki, 50 grandes dioses reunidos, comandando el destino desde un Sigurat en Nippur, se adaptó perfectamente a la Mesopotamia de la Edad de Bronce. Cuando ese mundo terminó, la forma terminó con él. Lo que nos lleva a este momento, a por qué seguimos preguntándonos por los Anunnaki miles de años después de que sus nombres dejaran de pronunciarse en las oraciones. Nuestra obsesión moderna con los antiguos extraterrestres y las civilizaciones perdidas no tiene que ver realmente con la historia. Es mitología revestida de ciencia ficción, nuevas historias que contamos sobre viejos misterios, nuevas formas de hacer que el pasado lejano parezca más dramático, más relevante, más conectado con nuestro presente tecnológico.
Cuando imaginamos a los Anunnaki como extraterrestres, hacemos exactamente lo que hicieron los babilonios cuando los reimaginaron como sirvientes de Marduk. Estamos remodelando a los antiguos dioses para que se ajusten a nuestra cosmovisión actual. Los babilonios necesitaban una jerarquía imperial, así que subordinaron a los Anunnaki. Nos fascinan los viajes espaciales y la tecnología avanzada, así que los convertimos en antiguos astronautas. Curiosamente, esto significa que los Anunnaki siguen vivos, no como los seres que adoraban los sumerios, sino como símbolos que seguimos remodelando según nuestras necesidades. Cada video de YouTube que afirma que eran extraterrestres, cada documental que especula sobre su tecnología, cada teoría sobre su regreso, estas son las ceremonias modernas, la forma contemporánea de mantener sus nombres en circulación. Hemos reemplazado las ofrendas de los templos por la atención de Internet, las canciones por episodios de podcast, las tablillas de arcilla por archivos digitales. La forma ha cambiado por completo, pero el impulso permanece. Seguimos intentando comprender a estos seres antiguos, seguimos intentando encajarlos en marcos que nos ayuden a comprender nuestro lugar en el cosmos. Quizás cada era crea su propia versión de los Anunnaki, sus propios poderes misteriosos que parecen funcionar más allá de la comprensión humana normal. Los sumerios los convirtieron en legisladores divinos. Los babilonios en sirvientes imperiales. Los zoroastrianos y los cristianos los convirtieron en demonios o falsos dioses. Y nosotros los hemos convertido en extraterrestres, visitantes del más allá que poseían un conocimiento que apenas ahora comenzamos a redescubrir. Cada interpretación revela más sobre los intérpretes que sobre los interpretados. Permanezcan aquí, en las ruinas, mientras la última luz se desvanece, y casi podrán sentir el peso de ese patrón, el interminable ciclo humano de alcanzar lo sagrado, dándole forma, nombre y ceremonia, y luego observar cómo esas formas cambian o se desvanecen lentamente a medida que el pensamiento evoluciona. Los Anunnaki son solo un ejemplo de algo que sucede una y otra vez. Los dioses surgen cuando satisfacen una necesidad y caen cuando ya no lo hacen, no porque fueran falsos, sino porque el mundo humano que los sustentaba se transformó en algo nuevo. Las tablillas ahora se encuentran en museos, tras un cristal, bajo una luz de calidad conservada. Los académicos las estudian, traduciendo las marcas en forma de cuña a palabras, reconstruyendo los mitos, las canciones y los registros comerciales que una vez hicieron reales a los Anunnaki en el pensamiento mesopotámico. Y en ese acto de lectura, sucede algo peculiar. Los Anunnaki regresan a una especie de existencia, no la que tenían cuando los sacerdotes alimentaban a sus estatuas y cantaban sus alabanzas, sino una existencia diferente, la de ser conocidos, recordados, estudiados, cuestionados. Quizás eso es todo lo que los dioses fueron, patrones de significado que existen en la relación entre el pensamiento humano y los misterios que enfrenta. Son reales cuando están activos en la cultura, cuando las ceremonias los mantienen vivos, las historias los transmiten y las comunidades se organizan en torno a ellos. Se desvanecen cuando ese apoyo cultural se disuelve y pueden regresar en formas alteradas cuando nuevas comunidades encuentran nuevas razones para recordarlos. El viento sopla sobre las ruinas, el mismo viento que ha estado soplando aquí durante 5000 años. El Sigurat apenas es visible ahora en la creciente oscuridad, solo una enorme sombra contra el cielo ligeramente más claro. En algún lugar bajo tus pies hay tablillas aún sin excavar, aún aguardando en la tierra, aún con marcas impresas por manos que quisieron preservar algo del poder borrador del tiempo. Esas tablillas no te dirán a dónde fueron los Anunnaki. Pero te dirán algo más importante, como los seres humanos siempre han buscado el infinito, le han dado nombres y formas, han construido estructuras para honrarlo y luego han visto cómo esas estructuras se desmoronaban a medida que el mundo cambiaba y nuevas formas se hacían necesarias. Cada era tiene sus propios Anunnaki, su propia forma de nombrar el misterio, sus propias estructuras para encontrar lo sagrado, sus propios dioses que parecen eternos hasta que dejan de serlo. Los sumerios tenían su consejo cósmico. Ahora tenemos nuestros propios marcos, nuestras propias formas de organizar el significado y el poder, y la sensación de que algo más grande que nosotros gobierna la existencia. Te alejas de las ruinas y comienzas a caminar de regreso mientras la oscuridad se asienta. La pregunta que persiste no es a dónde fueron los Anunnaki. Esa ya está respondida. Se disolvieron en el cambio del pensamiento humano, reutilizados, renombrados y finalmente olvidados, excepto como sujetos de estudio académico y reinterpretación especulativa. La pregunta que persiste es más suave, más inquietante, más inmediata.
Si los Anunnaki son lo que sucede cuando una civilización intenta dar sentido al cosmos, cuando construye estructuras divinas para organizar el significado y luego observa cómo esas estructuras se vuelven obsoletas lentamente, ¿qué nuevos dioses estamos moldeando silenciosamente hoy? ¿Qué nombres le estamos dando al misterio? ¿Qué ceremonias estamos realizando sin reconocerlas como sagradas? Y cuando los arqueólogos del futuro excaven en nuestras ruinas, ¿qué concluirán sobre los poderes que honramos, luego olvidamos y luego transformamos en algo que no reconocerán del todo? Las tablillas guardan su silencio. El viento continúa, y en algún lugar en la oscuridad el patrón se repite, como siempre lo ha hecho, como quizás siempre lo hará.